Advertencia. El siguiente video contiene material que puede herir susceptibilidades. Se recomienda discreción. Hola a todos. Seguramente hemos escuchado a alguien hablar acerca de los supuestos beneficios que tiene escuchar música afinada en la 432 Hz. ¿Pero qué significa eso? La es la nota que se utiliza como referencia para afinar las demás notas. El estándar actual de su afinación es en 440 Hz, por lo tanto la mayor parte de la música moderna está afinada en esa frecuencia. Sin embargo, hay un gran grupo de personas que indican que el estándar está mal y que la frecuencia de afinación correcta es en la 432 Hz. Veamos lo que dicen los defensores de esta afinación. La 432 Hz resuena en armonía con la espiral áurea y unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos en la conciencia y también en el nivel celular de nuestro cuerpo. Toda la música que escuchamos en este momento genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano. La música afinada a 440 Hz es música muy pobre. La música en 432 Hz transmuta y sana el alma, mente y cuerpo, el corazón humano, la doble hélice del ADN, la función cerebral máxima, sincronizando los dos hemisferios del cerebro, el pulso cardíaco fundamental del planeta, la geometría musical de la creación. Los que defienden esta hipótesis dicen que un ministro de propaganda nazi llamado Joseph Goebbels creó un decreto universal en 1939, por el cual se instaba a todo el mundo a afinar en la a 440 Hz en lugar de 432 Hz, frecuencia a la cual se afinaba toda la música hasta el momento. Afinar en 440 Hz, que es el estándar actual, provoca que la gente mantenga sumida en un desorden interno. La Organización Internacional de Normalización ISO fue influenciada por este nazi para cambiar el estándar a 440 y así controlar a la gente. Eso suena muy perverso, pero ¿es verdad todo eso que dicen? Es lo que vamos a ver y a escuchar hoy. Primero vamos a definir algunos conceptos. La música y en general el sonido se produce por una vibración que se transporta a través del aire y llega a nuestros oídos. Cuando alguien ejecuta un instrumento, empuja el aire que lo rodea en forma de ondas hacia todas las direcciones, y cuando las ondas llegan a nuestros oídos, nuestro cerebro interpreta esas vibraciones del aire como sonido. El hercio es el término que el humano se inventó para medir cuántas veces por segundo se repite una onda sonora o electromagnética. En este caso nos interesan las ondas sonoras. El hercio nos indica la frecuencia de la onda, que es la que nos hace notar la diferencia entre cada sonido, si es más agudo o más grave, y la amplitud es la intensidad con la que vamos a sentir ese sonido, lo que conocemos como volumen. Mientras más vibraciones por segundo se produzcan, más agudo vamos a percibir el sonido, y mientras menos, más grave. Entonces ya sabemos que la 432 significa una afinación que provoca que el aire oscile 432 veces en un segundo, y es diferente a la afinación moderna que se utiliza en casi todas las canciones actuales, que es la 440 Hz, o sea más agudo porque el aire oscila más veces por segundo. Por fortuna el humano se dio cuenta de que hay notas que comparten frecuencias, lo cual hace que suenen bonitos si se tocan juntas. Por esa razón sentimos que este acorde suena feo y este suena bonito. Sucede algo muy interesante con las notas, y es que las que comparten frecuencias vibran cuando la otra lo hace. Por ejemplo, si yo toco este mi en mi guitarra, el mi que se encuentra una octava más abajo va a vibrar sin necesidad de que yo toque la cuerda manualmente. Y este fenómeno físico sucede con todos los objetos, porque todos los objetos responden a ciertas frecuencias. Dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Por esta razón es que se hace posible romper una copa con la voz. Solo tenemos que encontrar la frecuencia en la que la copa esté afinada y como es cristal se rompe al vibrar. Retomando un poco el tema, con una nota como referencia podemos afinar las demás notas y así las podemos ordenar para que suenen bonito juntas y componer una pieza musical. Todos los instrumentos de una misma obra deben estar afinados en la misma frecuencia para que todo tenga un orden y no suene como un caos de notas sin sentido.
Es por esta razón que el hecho de que una obra musical suene bien tiene que ver más con las notas utilizadas y la distancia que hay entre ellas que con la frecuencia que se utilizó inicialmente como referencia para afinar. La gente que defiende esta conspiración afirma sentir calma al escuchar música en 432 Hz y de hecho hay un montón de videos en YouTube de música ajustada digitalmente a esta medida. Pero hagamos la prueba nosotros. Voy a tocar una pieza en la frecuencia estándar y después en 432 para que escuchemos la diferencia. Puede que sientan que 432 Hz suena mejor y entonces por eso piensen que la conspiración es cierta, pero esto se debe a que cualquier nota seguida de una un poquito más grave provoca la sensación de que es más relajante. Es un truco que funciona porque se suelen asociar las notas más altas o agudas con sensaciones negativas y las más bajas o graves con sensaciones positivas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál de las dos suena más relajante? Si todavía siguen pensando que la segunda suena mejor, déjenme revelarles que la primera la toqué en una frecuencia de 432 Hz y la segunda en 424. Por lo tanto, cualquier tipo de afinación que suene más grave va a provocar ese efecto de menos tensión en el sonido. También es importante tener en cuenta que los humanos no podemos percibir con exactitud las frecuencias a menos de que tengamos una referencia u oído absoluto, y esta es una condición que se presenta en muy pocas personas en el mundo. Lo que el humano puede percibir son las diferencias entre varias frecuencias o notas, y se los voy a mostrar. Esa nota es la, pero pueden decirme en qué frecuencia está afinada. A menos de que tengan oído absoluto, no van a ser capaces de decirme la frecuencia, pero si les doy una referencia como la siguiente, ahora sí pueden decirme cuál de las notas está en 432. Al saber que la más aguda es 440, la lógica nos dice que la más grave es 432 Hz. Si bajamos la frecuencia estándar de cualquier música a 432 Hz va a sonar prácticamente igual, porque lo único que varía son unas cuantas frecuencias, pero las notas siguen siendo las mismas, sigue existiendo la misma distancia entre cada nota. Sin embargo, si se le baja la frecuencia a cualquier música que ya conocemos, se va a hacer un poco notoria la diferencia, y no porque tengamos oído absoluto, sino porque las personas, incluso sin formación musical, tienden a recordar la música en la escala correcta. Y esto se le conoce como el efecto Levitin. Les voy a mostrar. Como ven, podemos reconocer que es una frecuencia diferente a la de la canción original, porque tenemos como referencia el recuerdo de las notas. Porque como mencioné antes, el humano no puede reconocer la frecuencia de una nota sin tener una referencia, a menos de que tenga oído absoluto. Ahora, ustedes podrán pensar, uy, pero yo sí noto que esa de Pink Floyd en esa frecuencia suena mucho mejor, me hace vibrar y siento calma.
conecto con la naturaleza y mi espíritu. Pues la verdad es que la toqué en 424 Hz y no en 432, para demostrar que cualquier cambio de frecuencia a más grave crea la sensación de menos tensión y que no existe tal divinidad detrás de la afinación que estamos cuestionando. Para aclarar un poco más el asunto de las distancias entre las notas, me parece importante que comprendamos que si partimos a la mitad o duplicamos una nota, obtenemos una octava. Por ejemplo, si yo toco este mi en mi guitarra y parto esa cuerda a la mitad exactamente en el traste número 12, se va a duplicar la frecuencia de la nota, produciendo el mismo mi pero más agudo y con el doble de la frecuencia. Esa sería la octava, porque en un sistema de 7 notas naturales, sin contar los semitonos, la octava nota sería la misma desde donde empezamos la referencia. También pueden ser creados otros intervalos musicales diferentes a la octava si multiplicamos o dividimos por un número diferente a 2, lo que significa que dentro de esta octava podemos encontrar diferentes subdivisiones que nos dan como resultado notas diferentes: mi, fa, sol, la, si, do, re y mi otra vez, pero con el doble de la frecuencia. La forma en la que se divide una octava en la teoría y la práctica musical es un tema muy complejo y con una gran historia que incluye la antigua Babilonia, Pitágoras y el mundo árabe, lo que da como resultado una gran cantidad de sistemas de afinación como lo son los 22 shrutis, This is a 22 Shruti Veena. los microtonos del blues, The microtonal bend, uniquely bluesy flavor. el macán arábico, entre otros. El sistema que nosotros utilizamos se llama el sistema de temperamento igual y divide la octava en 12 partes iguales llamadas semitonos temperados. Y se calcula multiplicando una nota de referencia que usualmente es 440 Hz. Como no soy muy bueno en física, les voy a dejar la tabla de referencia, en donde encontramos las frecuencias ya establecidas de la distancia que debe haber entre cada nota, y como pueden ver, sigue siendo la misma distancia independientemente de la nota de referencia. También podemos notar que en la octava se duplica la frecuencia. Por otra parte, podemos encontrar otros sitios en internet que hablan no solo de la frecuencia base, sino también sobre las distancias entre las notas. A mi guitarra no le puedo cambiar la distancia que hay entre cada nota porque esto depende de los trastes, aunque existe la guitarra microtonal. Microtonal guitars. Pero por fortuna encontré un video de un youtuber de habla inglesa que se tomó el tiempo de buscar en internet cuáles eran esas frecuencias exactas para afinar su piano mediante el uso de un programa que permitía hacerlo. Dejemos que él nos muestre cómo suena. Este círculo está dividido en 12 partes iguales que representan las 12 notas y sus frecuencias, que están repartidas así para que sea posible tocar música en cualquier escala sin que suene desafinado. Al cambiar la distancia establecida entre las notas por las que mencionan en páginas esotéricas y documentales pseudocientíficos, se empiezan a presentar problemas de afinación. Escuchamos algunos ejemplos de los que nos muestra Adam Neely. El primero queda con esta distancia entre las notas. Se llama factor de la novena cuadrícula y suena así. El siguiente ejemplo representa la frecuencia del chakra. Escuchemos cómo suena. Ahora escuchemos la frecuencia de la Tierra, que es otro de los argumentos más mencionados por quienes defienden este tema. Como pudimos escuchar, si cambiamos la distancia entre las notas por las que supuestamente son más armónicas y matemáticamente perfectas, se empiezan a presentar problemas de afinación. Ahora analicemos otra cosa. En realidad existe la afinación perfecta para estar en armonía con el universo. La verdad es que en la naturaleza no existe ninguna frecuencia absoluta en donde todo vibre perfectamente a partir de esa única frecuencia que rige todo. En la vida real todo vibra a frecuencias diferentes, no a una frecuencia absoluta.
Entonces es aquí donde aparecen esas personas que han visto videos en donde demuestran que el agua vibra produciendo formas estéticamente más perfectas y hermosas si se exponen a vibraciones de 432 Hz, a diferencia de las horribles y detestables formas que produce la frecuencia de 440 Hz. Esto es real, en realidad esas sustancias se comportan así al estar expuestas a vibraciones. El error está en que no se está teniendo en cuenta que podemos encontrar formas geométricas muy bonitas si exponemos diferentes sustancias a diferentes frecuencias, independientemente de si es 432 o cualquier otra frecuencia. Además, las formas geométricas también dependerán de la forma del contenedor, su material, de la sustancia, y no solo depende de la frecuencia. Queda muy clara la formación. Si colocamos un dedo en algún punto de la placa, logramos inducir un nodo en ese punto y entonces podemos tener figuras diferentes. Los defensores de esta conspiración solo muestran los contenedores en los que la sustancia se comporta mejor. Así logran convencer a muchas personas. Es nomás leer los comentarios de estos videos para darnos cuenta. Tierra Plana Bro dice: maravillosa presentación, una vez más puedes ver las frecuencias y sus efectos. En el lado del test de 432 Hz podemos ver claramente una resonancia más natural y armónica de la tensión superficial de en sobre el agua. Fantástico, gracias, muy inspiracional. Desde ahora trabajaré en un ambiente de 432 Hz, tan simple de hacer, pero rara vez pensado, ya que la mayoría de los instrumentos ya están afinados en 440 Hz. Hey Norbs World, gran trabajo. ¿Dónde puedo conseguir o comprar música que esté realmente grabada en 432 Hz? Gracias, la verdad esto me suena más a estrategia de marketing. El muchacho puso como ejemplo una canción de él en 432 y hay hasta una lista en Spotify con música así. De todas maneras, estos ejemplos no dejan de ser fascinantes. Miremos por ejemplo el siguiente video en donde se muestran distintos comportamientos sobre diferentes recipientes con la frecuencia de 440 Hz. Otro de los argumentos que defienden la afinación que estamos cuestionando habla sobre las resonancias Schumann, que son una serie de frecuencias extremadamente bajas del espectro electromagnético de la Tierra y ocurren entre la superficie de la Tierra y la atmósfera. Dicen que la frecuencia fundamental de las resonancias Schumann es de 8 Hz, que corresponden a una nota de Do, y que si subimos 5 octavas llegamos a un Do de 256 Hz, y que esa es la escala en la que La tiene una frecuencia de 432 Hz y no 440, como lo es el estándar actual. Entonces dicen que tocando en esta afinación, todos los Do que toquemos van a resonar en armonía con los 8 Hz. Empecemos por mencionar que los 8 Hz son inaudibles para el ser humano. Nosotros podemos escuchar desde 20 hasta 20.000 Hz si tenemos un oído perfecto. Pero nuestra audición es más sensible en el rango de los 2000 Hz a los 5000 Hz. Además, la frecuencia fundamental de Schumann fluctúa entre 7 a 8.5 Hz. Estas frecuencias varían dependiendo de la ubicación geográfica e incluso puede haber interrupciones. Entonces, siguiendo la lógica mística, no estaríamos vibrando todo el tiempo en armonía con el planeta, sin mencionar que haciendo los cálculos matemáticos reales, los números no cuadran. Igualmente, para componer música se utilizan las escalas, porque no todas las notas suenan bien sobre todos los acordes, y esto significa que si componemos música en tonalidades como Si mayor, Fa sostenido mayor, Mi bemol mayor, entre otras, no estará presente ninguna nota La en la pieza musical, ni ningún otro armónico a los que le atribuyen un sentido especial. Finalmente hablemos sobre por qué el estándar actual de afinación es La 440 Hz. Esta es la historia real. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes sistemas de afinación y estándares para determinar la altura adecuada de las notas. En 1955, la Organización Internacional de Estandarización fijó la frecuencia de La en 440 Hz, pero en el pasado se utilizaron distintas frecuencias. A mediados del 1500 fueron rechazados varios estándares de afinación altos de más de 480 Hz, porque provocaba que se rompieran las cuerdas más delgadas del violín, debido a que en esa época se hacían con intestinos de animales. No hubo nadie que hiciera algo por estandarizar la frecuencia de afinación, por lo tanto era diferente en cada iglesia.
La parte superior de los tubos de los órganos de las iglesias se martillaban hacia adentro o hacia afuera para bajar o subir la tonalidad, hasta que se rompían y tocaba cortarlos, provocando que cada vez la afinación fuera más aguda. Revisando diapasones de horquilla. Bien, entonces con nuestro diapasón vamos a escuchar el La del piano una vez más. Tubos de órgano y entre otros objetos antiguos se han podido encontrar muchas variaciones de tonalidad, como por ejemplo, un diapasón inglés de 1720 emitía el La a 380 Hz y algunos órganos que tocaba Johann Sebastian Bach estaban afinados con el La a 480 Hz, una diferencia de 4 semitonos. Durante la primera mitad del siglo XIX, las orquestas tendían a afinar en frecuencias cada vez más altas y se especula que era para adoptar un sonido más brillante que el de otras orquestas y llegar a más espectadores. Algo parecido a lo que sucede actualmente con los guitarristas del metal, que iniciaron bajándole tonos a la guitarra y siguieron aumentándole cuerdas para lograr un sonido más grave. Por esta época, la afinación aguda no era un problema, porque las cuerdas de violín ya se hacían de acero y podían soportar más tensión. El problema inició cuando los cantantes empezaron a quejar porque tenían que esforzarse mucho para llegar a notas tan altas. Entonces, el 16 de febrero de 1859, en Francia, surge el primer intento por estandarizar la frecuencia de afinación a la 435. A pesar de que ya se había fijado un estándar, siguieron existiendo variaciones, y fue en 1955 en donde se estandarizó finalmente afinar La a 440 Hz, y así fue aceptado por la Organización Internacional de Estandarización. Aunque este sea el estándar actual, no existe ninguna garantía de que la música que estamos escuchando esté afinada en esta frecuencia, puesto que muchas orquestas deciden interpretar las obras en la frecuencia que indica la partitura, en caso de que esté escrita, mientras que otras afinan tomando como referencia el sonido que produzca el La del oboísta principal solista o del órgano que se encuentra en el sitio. Para concluir, nunca hubo un estándar en donde todos los músicos estuvieran de acuerdo en afinar La a 432 Hz para lograr conectar con el universo y potenciar chakras y todas esas cosas que dicen los conspiracionistas. En la vida real no interesa cuál sea la frecuencia base de afinación, la música va a sonar espectacular desde que todos los músicos estén bien afinados. Además, nuestro oído ni siquiera va a ser capaz de definir cuál fue la frecuencia inicial de afinación. Los músicos podemos afinar en cualquier frecuencia y sistema de afinación, y esto depende del gusto personal del músico. En la naturaleza hay muchas coincidencias que las personas seguirán buscando para tratar de justificar que una afinación es mejor que la otra. El problema es que todas esas supuestas pruebas están ligadas a creencias esotéricas, espirituales y pseudocientíficas. Así como los terraplanistas han convencido a un montón de personas con sus argumentos pseudocientíficos, los defensores de este sistema de afinación también tienen su buen número de creyentes que no van a cambiar de opinión y seguramente citarán documentales y textos que parecen ser muy serios para convencer a los demás. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Siéntanse libres de comentar sus opiniones. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo de este video. Les dejo los enlaces del contenido en la descripción y nos vemos en un próximo video.